Bueno, buenos días. Vamos a presentar rugosidad y surgimiento, también turquímetro. Presentación, soy Saúl Saiz Reyes Soto. El contenido sería rugosidad y rugosímetro. Los subtemas generales que son generalización sobre las rugosidades, base para la medición de rugosidades, definición y uso de los diferentes parámetros de rugosidad, mediciones de la rugosidad, procedimiento de medición. Tema principal que sería torquímetro, tenemos como temas como subtemas generalización sobre generalización sobre torsión, momentos de torsión, momentos de polar de inercia, esfuerzo constante de torsión, ángulo de torsión, medida de referencia con resistencia de continuación, una pequeña introducción. La rugosidad y el rugosímetro son aspectos esenciales en la fabricación y el control de calidad de una amplia gama de productos, impactando directamente en su rendimiento y durabilidad. Generales sobre la rugosidad. La rugosidad se realiza para evaluar la textura superficial de una pieza y asegurando que cumpla con los requisitos específicos del diseño y funcionamiento. Entonces, para medir la rugosidad existen dos: línea media y línea de acción. En la línea media, la mayoría de las normas utilizadas en el concepto de línea media, y a partir de esta línea es la que se mide la rugosidad. Esta es la línea paralela a la dirección general de perfil, de forma que la suma de las áreas superiores comprendidas entre la línea media y la línea del perfil son iguales a la suma de las áreas inferiores. En línea accional, entendemos que la rugosidad de la superficie se determina considerando la longitud de onda del radar y del ángulo de inercia. Una superficie aparece ser lisa sin sus variaciones de la altura son pequeñas de un octavo de la longitud de onda requerida. Definición y uso de los diferentes parámetros de rugosidad. Rugosidad promedio aritmética RA es la medida más común utilizada para descubrir rugosidad superficial. Representa la mitad aritmética de la desviación de la superficie con respecto a un plano de diferencia. En otras palabras, RA es la medida de promedio de las alturas de los picos y de los valles en la superficie. Las medidas RA se utilizan para la industria para especificar la calidad superficial requerida en una amplia gama de productos y procesos. Rugosidad promedio de creación RS es la medida de altura máxima de la superficie y se basa en la medida de 5 crestas más altas y 5 más bajas dentro de la longitud de evaluación. Se define como la altura media de la cresta de la superficie en relación con un plano de referencia, normalmente medido sincronizar, o una unidad rigurosa como Ra. La rugosidad promedio de cresta es una medida muy importante, ya que afecta la fricción, el desgaste y la resistencia mecánica de la superficie. Rugosidad total, RT. Medida de la altura total de la rugosidad y se basa en la medición de la desviación máxima entre la mayor de los picos y el más profundo de los valles. La rugosidad total se puede medir de diferentes maneras, dependiendo del tipo de superficie y del propósito de medición. Por ejemplo, de forma mecánica, la rugosidad total se puede medir con una rugosidad que se mide a la altura de las rivalidades de una superficie. La seguridad total es muy importante, ya que se puede afectar la calidad y el rendimiento de los productos y maquinarias. Por lo tanto, es esencial controlar y minimizar las rugosidades totales de la fabricación y del diseño de las piezas. Regulares máximas del pico SP es una de las medidas de desviación positivas máximas de la superficie con respecto a su plano de referencia. Esta medida es esencial. Hay muchas aplicaciones donde la rugosidad de las superficies puede afectar la fricción y resistencia al desgaste de materiales. Rugosidad máxima del valle RB
Es la medida de profundidad máxima de la superficie en forma de valle respecto a un plano de referencia, es decir, es la medida de profundidad de las características más profundas a la parte más baja de la superficie. La rugosidad máxima del valle es una medida importante de la rugosidad de una superficie, ya que indica la cantidad de especificaciones que hay entre las partes más altas y las partes más bajas de la superficie, y también donde la rugosidad de las superficies puede afectar conductividad eléctrica o la dispersión de calor. ¿Qué es un ergosímetro? El ergosímetro mide la profundidad o la micrometría de las superficies, es decir, la imperfección y la ondulación que presentan las superficies después de su fabricación. ¿Cómo se usa? ¿Cuál es la forma correcta de usar la medición de velocidad? Primero hay que entender sus partes. El instrumento que se utiliza es el velocímetro. Cuenta con una estructura que es basada en aguja. Se indica o se introduce entre los picos y valles. El captador registra los movimientos verticales de la aguja. Para ti, se apoya en la superficie y sirve para filtrar mecánica, motorización, empuja y arrastra la aguja sobre la superficie. Y el electrónica resiste los datos del captado, los procesos y electrónica registra los datos del captador, los procesa y obtiene los parámetros deseados. Para ver cómo funciona, primero se tiene que introducir los picos. La aguja se introduce entre los picos y valles, con eso para poder medir la rugosidad. El captador registra los movimientos verticales de la aguja. El patín apoya la superficie y sirve con filtro mecánico. De motorización empuja y arrastra la aguja sobre la superficie. El electrónica registra los datos del captador, los procesa y obtiene los parámetros deseados. La medición de la rugosidad. La medición de la rugosidad se realiza con el rugosímetro. Existen diferentes tipos, como la medición de rugosidad se realiza con los rugosímetros. Rugosímetros de banca para alta precisión, medición de rugosidad en el interior de una pieza y en el bloque de motor, que son dos importantes que marcan la imagen. Rugosímetros portátiles. Siguiente tema. El siguiente tema es torquimetría. Generalidades sobre la torsión. La torsionalidad se refiere al torcimiento de un miembro estructural cuando se carga con momento que produce rotación a su eje longitudinal. Como la imagen, se torce, está bajo el mismo su mismo eje, pues se torce, se mueve. Momentos de torsión. Es la capacidad de una fuerza para provocar el giro. El momento de torsión con respecto a un punto determinado es la magnitud física que resulta de efectos del producto vectorial entre los vectores de posición del punto del que fuese aplicado y de la fuerza ejercida en el orden indicado. Ese momento depende de tres elementos principales. El principal es los elementos de la magnitud de la fuerza aplicada. El segundo es la distancia entre el punto en el que se aplica y el punto respecto al que gira el cuerpo, también denominado brazo de palanca. Y el tercer elemento, que es el ángulo aplicado a dicha fuerza. Aquí, como en la imagen, se ve distancia, el momento y el ángulo hacia donde gira. Momento polar de inercia. El momento polar de inercia es la capacidad de un cuerpo para oponerse a la torsión alrededor de un determinado eje cuando se le aplica un par de fuerzas. Con mayor sea el momento polar de inercia, menos desplazamiento sufrirá. Y en conceptos que tienen que ver con automóviles se utiliza mucho, ya que este concepto tiene mucha importancia a la hora de diseñar un coche, porque definirá su comportamiento en curvas, donde toda la curva del coche trata de cambiar de dirección alrededor de su eje de gravedad. Cuanto más lejos sea el centro de gravedad se encuentra en los polos de inercia, mayor será el momento de inercia, y por ello su resistencia describe la curva. Esfuerzos de componente torsional. El esfuerzo de constante torsional se refiere a las tensiones que se desarrollan en una estructura o material debido a un momento torsional aplicado, es decir, cuando una fuerza produce un giro o rotación alrededor del eje.
existen tres partes, que es momento de torsión, que se representa con T mayúscula. Es la fuerza que causa la torsión aplicada a una cierta distancia del eje de rotación. Ángulo de torsión, que es con el ángulo de teta, que es la medida de giro que produce por la torsión. Y por último, son los ejes polares y centros de torsión. En secciones transversales, estos son los puntos alrededor de los cuales se produce la torsión. Ángulo de torsión. La medida de giro producida por la torsión representa cuando gira una sección concreta respecto al estado inicial mediante desde el centro de la sección. Aquí se ve el ejemplo del tubo cuando se torció, donde tenemos a Q, cambió a R por momento de torsión. La resistencia varía con la fuerza aplicada. Esos sensores convierten la fuerza presentada sobre el peso etc. Es un cambio de la resistencia eléctrica, el cual puede medir la referencia de la galga isométrica y es interpretada por las electrónicas del análisis para determinar el peso. Actualmente estamos desarrollando un proyecto para estática que estamos usando las de carga isométricas. Las cargas las estamos usando para, como en el video de muestra, se está calculando las galgas, se pone en peso con la tensión y ya con la misma torsión saca una señal que pone cuál es el peso o la fuerza ejercida. Y como conclusión, nos muestra herramientas que pueden ser funcionales y que son muy importantes más para nuestra carrera como ingeniero mecánico, donde es el plan cada día checar y medir con parámetros establecidos durante el proceso. Por eso tenemos resumítrio que nos ayuda a detectar fallas o hacer engaños para hacer si cumple con las especificaciones indicadas, y también la torsión para ver la calidad o complicaciones que conlleva al usar ciertos materiales, para checar si son los indicados para una cierta función. Y a continuación son las referencias. Y muchas gracias por su atención.